Bienvenidos y bienvenidas a Ecocracia, el podcast en el que hablamos de la relación entre ecología y democracia. Capítulo 2. ¿Cómo adaptar la sociedad al clima? Del desarrollo sostenible al decrecimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Valladares, estoy aquí con Ángel Cano, mordiéndome una vez más las uñas por empezar, en este caso, con el segundo episodio de este podcast que esperemos que os guste a todos y todas, Ecocracia. ¿Qué tal, amigos y amigas? En este segundo episodio vamos a hablar de cómo adaptar la sociedad a los estragos que ya está produciendo este clima extremo que vivimos. Olas de calor, incendios, inundaciones. O nos espabilamos o este tsunami de fenómenos climatológicos nos va a pillar con el paso cambiado. Bueno, la verdad es que yo diría que nos está pillando, ¿eh? Por eso digo adaptarnos, porque por un lado tenemos que prepararnos como personas, como sociedad, pero por otro lado tenemos que hacer cambios en la democracia para que este sistema se adapte y reaccione, ¿no? Que parece que estamos aquí como dormidos. Totalmente, y no todo el mundo sabe lo mismo y tenemos que enriquecernos de lo que unos saben y de lo que otros quieren aprender. Por ejemplo, hoy estamos aquí con un par de invitados estupendos, con dos súper expertos a los que en primer lugar les agradecemos su presencia, su tiempo. Y podemos empezar, por ejemplo, con Jorge Richman, profesor de Ética y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, conferenciante, escritor y activista y autor de varios libros, entre otros, ese que se titula Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros. Decían los compañeros porque él ha cogido un poco testigo de, ¿verdad? de otros libros y otras ideas al respecto de ese otro mundo posible. Por lo tanto, pues Jorge nos puede iluminar un poquito en estas transformaciones ecosociales que vemos que son necesarias. Y también nos acompaña Elena López Gun, que es directora y fundadora de eCatalyst, que es una empresa especializada en la sostenibilidad y la adaptación al cambio. Elena además es parte del IPCC en el grupo 2 de adaptación. Pues muchísimas gracias a los dos y bienvenidos a Ecocracia. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Jorge, la democracia actual se apoya en un sistema que busca el crecimiento económico por encima de todo. Y ese crecimiento pues, nos lleva a producir más, a transportar más, a quemar más petróleo, a extraer más recursos naturales, destruir más zonas ecológicas, ¿verdad? Y con ello, además, estamos acrecentando el calentamiento del planeta que produce los fenómenos extremos a los que nos referíamos antes, ¿no? Una primera pregunta sería para entrar en materia. ¿Cómo podemos parar este círculo vicioso y convertirlo en algo virtuoso? No parece fácil, desde luego. No, yo creo que ahí el punto de partida, Ángel, sería darnos cuenta de algo que bueno, en filosofía política y en ciencias sociales, pues hace mucho que se ha identificado como problema, y es que democracia y capitalismo no van bien juntos. O sea, hay una tensión entre esa forma de organización económica y el intento de construir sociedades en las cuales, una definición así muy sencilla de democracia, pues sociedades en las cuales todos y todas pudieran participar de manera equitativa en las tomas de decisiones de los asuntos que les afectan, ¿no? Ahí hay una tensión que lleva un par de siglos manifestándose, que ha tenido muchas etapas, y ahí entre las etapas más recientes pues tenemos esa fase que solemos llamar más o menos keynesiana, socialdemócrata, los decenios que en los países centrales del sistema sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, en la cual hemos asistido a la vez de quizá el mejor momento de compatibilidad, ¿no?, entre democracia y capitalismo, fue ese, ¿no?, con sociedades ahí pues con expansión de derechos, acceso a
a bienes de consumo, pues por capas mucho más amplias de la sociedad, cierto equilibrio, cierta voluntad de equilibrio entre capital y trabajo, y al mismo tiempo una fase de crecimiento económico acelerado, ¿no?, que solemos llamar de hecho gran aceleración, muy impresionante, algo que no había sucedido antes en la historia de la humanidad, que nos ha llevado más allá de los límites, ¿no? Y en cambio, en la fase que ha sucedido a esta, que llamamos neoliberal para abreviar, pues se han acrecentado las tensiones entre democracia y capitalismo, al mismo tiempo que se profundizaba, ¿no?, en estos últimos 4 decenios aproximadamente, se profundizaba la crisis ecosocial, cuya raíz, digamos, inmediata, pues yo creo que hemos de verla en el fenómeno de extralimitación, ¿no? Esto que los anglosajones pues llaman overshoot, ¿no? Tenemos sistemas humanos, ¿no?, sistemas económicos, sociales, que están chocando con violencia y sobrepasando los límites biofísicos de la Tierra, ¿no? Y eso es lo que está dando lugar a estos fenómenos destructivos que estabais evocando al comenzar el programa, ¿no? Una de las manifestaciones de esto es el calentamiento global, que va agravándose pues de manera catastrófica y muy rápidamente en los últimos años, pero no es la única, ¿no? Yo creo que algo que da que pensar es, no sé si os ha llamado la atención en los últimos años, esto lo hemos visto en varios momentos, cómo puede haber escasez de arena en el tercer planeta del sistema solar, que es el nuestro. ¿Cómo puede haber escasez de arena, ¿no? A la gente le sorprende escuchar que la arena es uno de los recursos que más se mueve, que más se quiere, se busca y por el que más peleas hay. Claro, si hasta la arena llega a ser algo escaso dentro de este sistema, es que las cosas no van bien. Y yo creo que ahí es donde deberíamos, a pesar de que se piensan las cosas a menudo desde otros lugares, desde otros puntos de vista, poner el énfasis en el fenómeno de extralimitación es muy importante, ¿no? Porque eso nos permite unificar varias de las manifestaciones de esta crisis, no solamente, ¿no? A veces hablamos también de, los psicólogos, por ejemplo, hablan de visión de túnel de carbono. Esa ilusión según la cual, si consiguiéramos hacer lo que hay que hacer con las emisiones de metano y de dióxido de carbono, el asunto estaría resuelto, porque se estrecha tanto el foco, ¿no?, con esa visión de túnel, que acabamos no viendo otras dimensiones que son igual de importantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge. La verdad es que has hecho una introducción fantástica al tema. Ahora pasamos la palabra un poco a Elena. Elena trabaja en ese panel internacional que quien más, quien menos, todo el mundo ha oído hablar, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC. Concretamente, Elena trabaja en el grupo 2. Cuéntanos un poco desde dentro cómo se guisa, cómo se organizan esos informes que luego son tan influyentes y tan necesarios y tan citados. Vale, pues lo primero, agradeceros estar aquí, porque me parece que el tema es fantástico, ¿no? El título de la serie, ¿no?, de Ecocracia, creo que también es muy pertinente. Vale, pues el grupo del IPCC, para los que no lo conozcan, o sobre todo lo que ha comentado Fernando, ¿no?, es un grupo de científicos que de alguna manera están, por así decirlo, trabajando en nombre de las Naciones Unidas, que los países se hace una especie de serie de temas que se identifican y se tienen que pactar entre los países para que el IPCC de alguna manera haga un análisis sistemático de la literatura científica para poder contestar, desde el punto de vista del conocimiento científico, la evidencia con respecto al cambio climático. Entonces, esos informes que ocurren cada número de años, ahora ya acabamos de terminar el ciclo de lo que llaman el informe 6 y estamos ya en el ciclo del informe 7. Estos científicos, hay 3 grupos. El grupo 1, que es el que de alguna manera está mirando más la parte de la ciencia del cambio climático. El grupo 2, la adaptación. Y el grupo 3, la mitigación.
Y en este último informe, en el 6, ¿qué aspectos, sobre todo de adaptación, destacarías? ¿Cómo podemos planificar el futuro ante los impactos ambientales que estamos viviendo? ¿Cómo se plantea en ese informe? ¿Cómo se podría resumir en unos minutos? Vale, yo creo que sobre todo lo que sale en este informe, y yo creo que es lo que más yo me llevé de estar desde dentro, yo creo que a diferencia con el informe anterior es que los impactos ya hay evidencia. O sea, ya no estamos hablando a futuro de escenarios futuros de los posibles impactos del cambio climático, que ya está aquí, sino que lo que ya, por ejemplo, en nuestro capítulo en concreto, como decías, en cocina, no entrar en cocina, a mí una de las cosas que me pareció más importantes es que justamente cuando ya estábamos en el informe, en la versión más final, tomamos una decisión a nivel capítulo de reestructurar el capítulo entero, porque lo que había cambiado con el informe anterior es que el número de páginas, por así decirlo, del capítulo que hablaba de los impactos observados era igual de número de páginas que las proyecciones a futuro de los posibles impactos del cambio climático. Entonces, para poder comunicar mejor esa evidencia, se reestructuró el capítulo entero, y eso lo podréis ver, donde de alguna manera primero se habla de lo que ya estamos viendo de los impactos, para poder hablar a futuro de los futuros impactos que, según los diferentes escenarios. Y también, contestando a tu pregunta, Fernando, yo creo que lo que sale claramente y de alguna manera se apoya en el informe anterior que hablaba de qué significa mantenerse en un 1,5 grado o 2 grados, es que la diferencia en los impactos de verdaderamente intentar conseguir el objetivo de 1,5 grados a 2 es increíble, ¿no? Increíble, medio grado marca una gran diferencia. En impactos. Hablamos de la temperatura respecto a la era preindustrial, de la atmósfera, en promedio. 1,5 grados, que a mucha gente le parece poca cosa, pues es toda una cantidad, y si nos vamos a 2, todavía más. Pero sí, antes de entrar un poquito en materia, me gustaría profundizar un poquito para que la gente entienda qué es el IPCC, que muchas veces se le atribuyen, yo qué sé, propiedades mágicas y se creen que son una mano negra que está ahí, ¿no? Entiendo que el IPCC sois científicos independientes que hacéis vuestras investigaciones y que después, bajo el paraguas de Naciones Unidas y de alguna manera dirigidos, para que esas investigaciones, esos resultados se plasmen en un informe, ¿os reunís, compartís información? ¿Cómo funciona eso? Efectivamente, o sea, tú tienes, por una parte, efectivamente son científicos que de alguna manera son elegidos, y además tienen que ser representativos a nivel global. También se mira mucho el tema de género, pero son científicos de alguna manera expertos en base a un currículum, a una experiencia donde han demostrado el conocimiento. Pero yo creo que un factor clave que la gente quizá no entienda es que tenemos un papel de resumir la ciencia, pero no podemos entrar en el aspecto político. Tenemos que quedarnos, justamente hay una línea roja, porque las decisiones en base a la evidencia científica son decisiones políticas. Entonces, nuestro papel es resumir los conocimientos científicos que salen de toda la literatura científica. Ajá. Hacerlos comprensibles para asequibles, para resumidos, ¿no? pero tener en cuenta que esos informes tienen por así decirlo, el que recibe el informe son los Estados miembros de las Naciones Unidas. Por eso, cuando el informe ya está en versión final, o sea, mira, esto también lo voy a contar porque a lo mejor puede ser útil para la gente que está escuchando. Primero nos dan una especie de scoping, ¿no? Que es de alguna manera los temas que se van a tocar en el informe. Y ya nos ponemos a elaborar ese informe. Tenemos una serie de reuniones de los diferentes capítulos, que cada capítulo generalmente tiene como 2 autores, otros autores como un grupo de unos 10, y luego muchos autores que apoyan, con lo cual cada capítulo a veces puede llegar a tener 20 autores o 30. Pero tienes 2, generalmente 1 o 2, luego otros 10, que son los lead authors que llaman, y luego ya los supporting authors, que son otros 30. Vale, y luego lo que pasa es que según hacemos el informe, en un momento dado ese informe se abre a revisión y todo el mundo puede aportar, y sobre todo también los países miembros. Y el IPCC tiene que responder a todas las cuestiones que se le proponen. Por ejemplo, en nuestro capítulo, en un momento dado, tuvimos que revisar parte de lo que habíamos redactado e incluso incluir temas porque salió de la revisión. Y es un proceso muy sistemático de contestar a ese proceso de revisión. Y cuando ya llegamos al informe final, ese informe se tiene que aprobar.
en una reunión final. Y esa reunión generalmente es a puerta cerrada, pues son temas sensibles y es complicado, ¿no? Y en el último caso se tardó bastante tiempo en alcanzar ese consenso, ese acuerdo de cuál es el documento final, sobre todo el Summary for Policymakers, ¿no? Claro. El resumen para los que toman decisiones. Claro, porque en teoría, efectivamente, o sea, este documento al final, pero yo creo que eso también es el peso que tiene. Claro. Que es un acuerdo que al igual, por tener en cuenta que estos informes de alguna manera lo que están justamente es apoyando a todo el Acuerdo de París. Uh-huh. ¿No? O sea, es como, por así decirlo, la evidencia científica que ayuda a implementar el Acuerdo de París. Claro. Y en este... Porque podríamos estar hablando del funcionamiento mucho tiempo y el tiempo es oro. ¿Cuáles serían los puntos principales de este último informe? Sí, recuérdanos un poco, ya. Si tú tuvieras que... Sé que es difícil, pero así, al menos lo que a ti te viene a la cabeza sobre adaptación y planificación de ese futuro... A ver, yo creo que ten en cuenta que ahora, aparte del informe del Grupo 2, ahora ya está el informe de síntesis, que es quizá el que resume... Que se ha salido este año, ¿no? Claro, el resultado de los 3 grupos de trabajo que en un momento dado se han agrupado. Se agrupan y se hace un informe de síntesis. Entonces yo creo que sobre todo, para mí el mensaje claro es que hay que actuar ya. Uh-huh. Tanto por una parte, yo creo que también porque se puede hacer, o sea, yo creo que ya tenemos el conocimiento suficiente para poder hacerlo. Y porque, si no, los escenarios de si no actuamos nada... por ejemplo, en el informe 2 a mí hay una frase, que es lo que yo creo que os comunicaría a todos, es una ventana que se está cerrando. Sí. Esa para mí es la frase que siempre se me quedó grabada y que creo que quiero comunicar de alguna manera a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Que tiene la lectura doble de medio vaso lleno, medio vaso vacío. O sea, todavía está abierta, pero ojo que pero se está cerrando, eso es. Efectivamente. Y yo creo que también, Fernando, si tú lo sabes, la urgencia de la acción. Y yo creo que con lo que hemos vivido este verano en España... ya tenemos más que de sobra para movernos. Llevamos mucho tiempo viendo fenómenos extremos que jamás habíamos visto y si se cierra esa ventana realmente entramos en un escenario que es casi apocalíptico, diría, ¿no? Asusta un poquito, sobrecoge un poquito esto, ¿no? Pero por seguir avanzando, dices actuar ya. Actuar ya. Actuar ya tiene muchos niveles. Uh-huh. O sea, actuar ¿a qué nivel? ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empezamos? Son temas, ¿no?, muy amplios. Claro, porque esta es una sociedad muy compleja, con muchos actores por medio, ¿no? Y no parece que... Bueno, por un lado se ven signos de esperanza porque efectivamente hay muchas políticas en Europa, por lo menos se ha movido un poquito el tema, pero a mí me gustaría ir más lejos. Uh-huh. Me gustaría imaginar, o ya que tenemos aquí a Jorge que nos ilumine, ¿verdad? ¿Qué es lo que de verdad deberíamos hacer para afrontar de una forma rotunda este reto al que tenemos delante? En una ocasión me llegó un meme de estos que te llegan de los grupos que tienes en WhatsApp, ¿verdad? Donde Jorge había planteado 13 medidas para realizar un cambio sistémico. Y no puedo dejar de preguntártelas, Jorge. Cuéntanos un poquito, resúmenos un poquito, ¿qué 13 medidas, qué podríamos hacer para darle un poquito la vuelta a esta tortilla? Bueno, ahí la dificultad está en ese adjetivo sistémico, ¿no? El hablar de cambio sistémico pues son palabras mayores, ¿no? Por desgracia, llevamos aproximadamente medio siglo sabiendo más o menos lo que había que hacer, incluso en el terreno, aunque hemos aprendido muchísimo más, ¿no?, sobre el sistema climático de la Tierra a partir de los años 80, ¿no?, cuando ha habido una explosión de investigación. Sin embargo, ya en los 80 e incluso antes se sabía más o menos que teníamos un problema creciente, ¿no?, con las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y sin embargo, pese a saberlo y a irlo sabiendo cada vez con más precisión, han ido pasando no ya años ni lustros, sino decenios sin que nuestras sociedades hicieran lo que sabíamos que había que hacer, ¿no? Reducir rápidamente esas emisiones. La dificultad ahora es que lo que hubieran podido ser trayectorias de cambio gradual, si hubiéramos empezado cuando tocaba, en los años 70, en los años 80, quizá en los años 90, aunque ya en los 90 empezaba a ser tarde, ¿no?
no estaríamos en la situación actual, en la cual sin cambio sistémico podemos estar seguros de que nos vamos al garete. Estabais hablando de una ventana que se cierra, pero claro, la semana pasada el secretario general de Naciones Unidas estaba empleando la imagen de hemos abierto las puertas del infierno. No es solo que una ventana para la acción se cierre, sino que alguien como Antonio Guterres, pues dice, hemos abierto las puertas del infierno, ¿no? La situación es extrema y haría falta un cambio rápido y muy drástico. En cómo se podría eso empezar a hacer, es lo que proponía así en un artículo de hace un par de años, que luego se difundió de varias maneras. Enumeramos, si queréis, pues esas 13 medidas que señalaba, ¿no? La primera era abandonar el PIB como supuesto indicador de bienestar y desarrollar un sistema de cuentas físicas para complementar los indicadores monetarios de la contabilidad nacional, ¿no? Wow. Este sistema de vigilancia de la economía que se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial es algo muy reciente en realidad también, ¿no? Las cuentas nacionales en términos de PIB, de PNB, hemos fetichizado ese indicador, ¿no? El Producto Interior Bruto, como si fuera un indicador de que las cosas van bien en la sociedad, y no lo es simplemente un indicador de los intercambios mercantiles que tienen lugar en un espacio económico determinado. No nos sirve, no tiene ninguna relación directa con el bienestar humano, que es lo que debería preocuparnos, ¿no? En segundo lugar, y ya veis pues la dificultad del asunto, socializar las compañías eléctricas y el sector bancario. Si no entramos en estos sectores que pues estarían en para tomar medidas sistémicas necesitaríamos poder actuar sobre energía y finanzas de manera muy, muy decidida, pues es difícil pensar, ¿no?, en futuros viables, ¿no? En tercer lugar, decía, reducir por ley el tiempo de trabajo asalariado para redistribuirlo con medidas de acompañamiento para redistribuir todos los trabajos, ¿no? No solo el trabajo asalariado convencional, sino el conjunto del trabajo, incluyendo, por ejemplo, pues todo el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados que realizan eso está un poquito sociedades. En el debate ahora mismo, ¿no? Sí. Ahora está un poquito más en el debate, pero de nuevo llevamos decenios. Sí. El primer artículo que publiqué yo en una revista de ciencias sociales era sobre tiempo de trabajo en los 80, o sea, es un largo debate también hasta hoy, ¿no? En cuarto lugar, decía, reforma fiscal fuertemente progresiva con impuestos al capital, a la herencia y a las grandes fortunas. Wow. En quinto lugar, jubileo de deudas injustas e impagables, ¿no? Como hemos recordado pues también más de una vez, sobre todo en estos años a partir de la crisis de 2008, 2009, 2010, la acumulación de capital tiene como reverso la creación de deuda sin relación con la realidad biofísica y más allá de la posibilidad de reembolso. Aquí también, pues el tipo de políticas que han desarrollado los grandes actores financieros y los bancos centrales, ¿no?, en los últimos años, pues nos da bastante que pensar sobre esto. En sexto lugar, decía, ingreso mínimo garantizado y esquemas de trabajo garantizado desde el sector público. Necesitamos repensar el conjunto de los trabajos y eso debe en sociedades ricas como son las nuestras, pues es incomprensible que haya gente que puede quedar con tanta facilidad en la pobreza, ¿no?, por debajo de la línea de pobreza. En séptimo lugar, y pensando en un país como el nuestro, desmercantilización de la vivienda. Algo tan básico como que se supone que está garantizado por nuestra Constitución, por lo demás, ¿no?, el derecho a la vivienda. Bueno, cuando se convierte en un bien sujeto a tanta especulación como es el caso en nuestro país, la vivienda, pues eso impide que nos podamos centrar en las otras cosas que deberían ser pues nuestras prioridades. En octavo lugar, decía, conversión industrial hacia la fabricación de bienes necesarios, sin reducir el trasiego de materiales y energía a través de nuestras economías, ¿no? De eso va el decrecimiento en términos biofísicos. Sin reducir ese trasiego de materiales y energía, ¿no?, que transformamos en bienes y servicios, no podemos hacer frente ni al
calentamiento global ni al resto de las dimensiones de la crisis ecosocial, y eso incluiría esa suerte de transformación de sectores económicos, pues como el del automóvil, sin ir más lejos, ¿no? en nuestros países, ¿no? Cosa que de momento ni siquiera se plantea, como no nos lo planteamos como sociedad. Decía en noveno lugar, reducción drástica de la movilidad motorizada, saliendo de la soberanía del automóvil privado y desarrollando otras formas de urbanismo, ¿no? sin actuar sobre el territorio, sobre el nexo campo-ciudad y sobre la movilidad en el territorio, pues tampoco se ven muchas salidas. Decía, en 10º lugar, desglobalización ordenada, ¿no? Constituyendo redes de cooperación bioregionales. Acaba de salir un libro muy interesante de algunos amigos sobre bioregiones, sobre esa perspectiva bioregional. Con esa actuación, ¿no? Sobre los territorios cercanos y pasos desglobalizadores. En un 10º lugar, decía, agroecología, el desarrollo de, tampoco sin tocar muy profundamente el sistema agroalimentario actual, hay forma de reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, pero también los otros impactos que nos están haciendo tanto daño. La pérdida de suelo fértil es un problemón que habría que poner también, pues, entre la lista de los 2 o 3 primeros, ¿no? Y ahí, pues, el modelo agropecuario tiene mucho que ver. Tendríamos que hacer una transición muy rápida hacia la agroecología, ¿no? Desde la agricultura y la ganadería industrial, incluyendo la cuestión de la dieta, que es central. No hay forma de pensar en un mundo que haga las paces, donde hagamos las paces con la biosfera sin reducir drásticamente el consumo de carne y de pescado. Y en 12º lugar, decía, renaturalización de zonas extensas en campos y ciudades, ¿no? Todo el debate, a veces lo decimos con esa palabra en inglés, ¿no? De rewilding, ¿no? Renaturalización, resilvestración. Y en 13º lugar escribía alfabetización e ilustración ecológica a escala masiva, ¿no? Sin pensar solo, cosa que solemos hacer, pues que esto es un asunto de que en las escuelas empiecen desde pequeños y la siguiente generación ya estará bien formada. No, necesitaríamos un programa que incluyese a todas las generaciones que están ahora en activo. No se puede ya delegar, es lo que hemos hecho durante demasiado tiempo, no se puede delegar esto. Bueno, ya se ocuparán los jóvenes cuando les toque, ¿no? Bueno, esas eran las... Ahí es nada. O sea, nada. Digamos que en esta lista de 13 cosas hay desde cuestiones muy amplias a cuestiones ya relativamente concretas, ¿no? Que nos aterrizan a la transformación para evitar males mayores. Es seria, es profunda y afecta prácticamente a todo. Cuando estábamos preparando y conversando un poco en el programa con Elena, y también estaba Jorge y Ángel, pero estábamos poniendo un énfasis también en el aspecto social, en la dimensión social. Creo que todos tenemos muy clara la dimensión ambiental. El cambio climático nos golpea, como decíamos al principio, pero y también un poco en el corazón del programa está esa combinación entre democracia, demos, al fin y al cabo es pueblo, la sociedad, la cultura, la civilización, la gente, ¿no? El papel de la sociedad en estos cambios. Elena, desarrolla un poco esta idea, que sé que a ti el aspecto social te preocupa, te parece clave, que si nos explican las cosas, si nos implica a los actores, poco podemos hacer, ¿no? Sí, a ver, yo volviendo un poco por ejemplo, uno de los... uniendo un poco a lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el último informe del IPCC, ¿no? Sí que... hay un capítulo por así decirlo, el informe que conozco mejor, que es el 2 de adaptación, y el capítulo 18, que es muy largo, pero en realidad lo que habla, sobre todo, es que fundamentalmente estamos hablando de que tenemos que hacer un profundo proceso de transformación. Lo que pasa es que yo ya estoy escuchando que la palabra transformación a veces como que tampoco la gente lo acaba de entender, ¿no? O que puede significar más de una cosa para distintas personas. Claro, ¿no? Entonces yo creo que también hay un tema también de comunicativo, ¿no? Yo creo que lo vivimos en el COVID, ¿no? O sea, yo creo que lo comentaba antes también Ángel, o sea, yo creo que el ser humano es eminentemente adaptativo, o sea, hemos vivido... hemos sobrevivido a situaciones tremendas y tenemos una gran capacidad de adaptación, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gusta mucho una palabra que ha dicho Jorge antes, ¿no?
que yo creo que hay una especie de despertar a nivel sociedad de que estamos hablando de bienestar, ¿no? Y yo coincido con Jorge, ¿no?, en que esos indicadores, ¿no?, pues a veces lo sabemos, el dinero en el bolsillo obviamente a veces es muy necesario, pero no es necesariamente lo que indica nuestro bienestar, ¿no? Claro. Para nosotros es mucho más importante, pues, bienes esenciales, ¿no? Una casa, comida, familia, ¿no? O sea, yo creo que eso también está muy claro. Pero, por ejemplo, pensando cosas concretas que sabemos que podrían funcionar a futuro, yo creo que Jorge también ha comentado dos casos que sí que se mencionan en el informe del IPCC como ejemplos a seguir, ¿no? Por ejemplo, la agroecología. Yo creo que ahí se ve que es un modelo que sabemos que funcionaría y que nos haría muchísimo más resilientes frente a los impactos del cambio climático. Y yo creo que ahí hay mucho conocimiento que ahora podemos utilizar. O sea, que no estamos hablando de teóricos, sino que verdaderamente un agricultor, un buen agricultor entiende perfectamente que el suelo hay que cuidarlo. Claro. Y que si no, a la larga, eso va a llevar poner más agroquímicos que con los precios y además que no es sostenible, que entras en una dinámica de insostenibilidad. Efectivamente. Entonces, la agroecología sería uno. Y el otro, que también lo ha comentado Jorge, más a nivel general, pero lo estamos viviendo de primera mano ahora, y creo que en nuestro país es un caso muy bonito, es la renaturalización de las ciudades. O sea, hacer nuestras ciudades mucho más habitables, ¿no? Que es donde vive la mayoría de la gente, se nos olvida. Y el entorno urbano no es nada humano, ¿no? Efectivamente. Y, por ejemplo, a mí ya me ha pasado, por ejemplo, ahora mismo hay un programa donde varias ciudades, yo creo que ahora sí que tienen financiación de los fondos de recuperación para renaturalizar las ciudades. Entonces, por ejemplo, en una ola de calor, todos lo sabemos. O sea, es que la infraestructura verde que se llama ahora, traduciéndolo al cristiano, estamos hablando de árboles, claro, ¿no? Al final tú vas a un parque y ahí la temperatura muchas veces es 1 o 2 grados menos. Ha salido algún informe este verano mostrando cómo Madrid, por ejemplo, es la ciudad del mundo con mayor efecto isla de calor. Sí. Y no quieres estar en una isla de calor dentro de una ola de calor. Efectivamente. Y Madrid es un cocedero de madrileños y madrileñas. Efectivamente. Bueno, yo... escuchando las 13 medidas, poniéndolas un poco en este contexto actual en el que lo que vemos es que no estamos reaccionando de la forma tan urgente que deberíamos, me viene a la cabeza, claro, toda esta gente que está en el business as usual, en la forma tradicional de pensar que debe ser la sociedad y que de alguna manera argumentan que si no hay crecimiento, pues no se le puede dar trabajo a las nuevas generaciones. Si no hay crecimiento, los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, pues no tenemos expectativas de futuro. Si no hay crecimiento, se producirán grandes bolsas de pobreza que darán pie a grandes tensiones sociales. Todo se basa en el crecimiento. Seguimos en mercado, crecimiento, ¿no? Y sin embargo, pues lo que demuestra la realidad es que ese camino hay que rediseñarlo. Y me viene a la mente que aquí en la Casa Encendida, hace unos años, estuve en una conferencia de Charles Latouche que hablaba de decrecimiento, de decrecimiento. Y él, de entrada, lo que planteaba es, bueno, el decrecimiento es un concepto que llama mucho la atención, pero en sí yo lo que entiendo es que lo que significa es rediseñarlo todo, replantearlo todo y estar abiertos a probar cosas diferentes a las actuales. Eso fue hace 10 años. Hoy en día ese concepto teórico ha evolucionado, ¿no? ¿no? Sin embargo, el decrecimiento sigue siendo un poco el elefante en la habitación. Bueno, y una palabra incómoda que mucha gente no quiere del todo abordar porque estamos tan entrenados desde que nacemos a que crecer es síntoma de éxito que ahora adaptar la contraria como el objetivo a perseguir requiere, y también hay que comprender que la gente, no todo el mundo tiene todo el tiempo y todos los, conocimientos a su alcance para encajar justo lo que es ortogonal, opuesto a lo que tradicionalmente se consideraba como éxito. Claro, entonces la pregunta es, ¿realmente todas estas medidas que son de calado, o sea, son profundas, estructurales o como se quiera decir, no, van a garantizar que la gente siga viviendo bien, que tenga acceso a trabajo, tenga acceso a la alimentación, que tenga unas expectativas de vida? Porque mucha gente que se confunde y se cree que luchar contra el cambio climático es volver a la prehistoria.
Bueno, yo creo que ahí habría como al menos tres elementos, tres ideas que nos conviene examinar. La primera sería darnos cuenta, si retrocediéramos un siglo, diéramos un salto hacia atrás de un siglo, veríamos que los mayores economistas y filósofos de hace un siglo, en los decenios de 1920-1930, estaban convencidos de que el sistema productivo estaba ya tan desarrollado que se podía cubrir las necesidades básicas de toda la humanidad, que entonces era más pequeña, es cierto, pero desde entonces también los sistemas productivos han crecido un montón. Se podían cubrir las necesidades productivas de toda la humanidad trabajando con jornadas laborales de 4 o de 6 horas. Eso lo decía Keynes, lo decía Bertrand Russell en el decenio de 1920, ¿no? Si resulta que no hemos logrado ni acercarnos a algo así, es que algo está funcionando muy mal dentro de tenemos una enorme maquinaria de producción de bienes y de servicios que no está haciendo su tarea, ¿no? ¿Por qué no es eso? ¿Por qué no está haciendo su tarea? Pues el segundo asunto sería darnos cuenta de que estamos dentro de un sistema económico, el capitalismo, que necesita, para funcionar medio bien y a través de la relación salarial, haciendo pasar las posibilidades de bienestar y de satisfacción de necesidades básicas a través de la relación salarial, necesita crecer para funcionar medio bien. Y eso nos lleva, el mecanismo de reproducción ampliada del capital, es lo que en última instancia nos lleva a ese choque y desbordamiento de los límites biofísicos de la Tierra. Si hablábamos antes de cambio sistémico, eso quiere decir cuestionar el capitalismo. Y por eso digo, bueno, son palabras mayores. Y luego, en tercer lugar, hay varias confusiones en torno a la idea de decrecimiento, ¿no? Porque lo primero que se nos ocurre, como estamos también dentro de una sociedad economicista hasta extremos aberrantes, lo primero que todo el mundo piensa es, pues es que se reducirá entonces el PIB. Están hablando de que decrezca el PIB. Eso se llama recesión, eso es una recesión capitalista y no es deseable para nadie. Decrecimiento se refiere de manera central, en primer lugar, a ese trasiego de energía y de materiales a través de los sistemas económicos. Hay que pensarlo en términos biofísicos. Si no somos capaces de dar ahí un salto, esta misma semana pasada, ¿no? Pues había un nuevo estudio que veía pues cuál es la movilización de materiales necesarios para satisfacer necesidades humanas. Nosotros ahora somos, dice a veces con gracia Nate Higgins, somos primates de 30 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en promedio arrastramos una enorme mochila de minerales, plásticos, toda clase de todo lo que compramos, recursos bióticos, madera, todo eso son 30 toneladas en promedio. Al año. Cada año. Y en los países enriquecidos bastante más, 70 toneladas, 80 toneladas, ¿no? Primates de 70 toneladas. ¿Eso puede funcionar a la larga? No. Un estudio de la semana que se publicó la semana pasada, pues decía, viendo qué haría falta en términos de satisfacción de necesidades básicas y tal, pues vienen a ser unas 6 toneladas, que ya da para pensar también. Los primates de 6 toneladas, pues también pesan lo suyo sobre la superficie de la Tierra. Pero claro, es que estamos en un orden de magnitud por encima en países como este. Si no somos capaces de pasar de la mochila de 30 o de 60 toneladas a la mochila más razonable de 6 toneladas, lo demás no va a importar mucho. Y en esos términos hay que pensar el decrecimiento, sobre todo en términos biofísicos. Y luego Elena nos comentaba antes también que ella entiende el decrecimiento como una transformación de alguna manera de las aspiraciones, y que podemos crecer en otro orden de cosas, ¿verdad?, mientras a la vez decrecemos, como tú dices, ¿verdad?, en consumo, ¿verdad? Elena, ¿puedes desarrollar esto? Aparte de crecer en lo espiritual, en lo intangible, que es la muchas veces, lo intangible. Lo que no tiene un valor monetario directo, ¿no?, que se pueda traducir en PIB. Ahí tenemos probablemente mucho margen, ¿no, Elena? Sí, o sea, yo estaba escuchando a Jorge, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, ahora hay iniciativas, ¿no?, donde yo creo que ya se está avanzando. Por ejemplo, ahora en la iniciativa de las Naciones Unidas de las cuentas de capital natural,
que ya de alguna manera se están empezando a hacer más comunes, pero coincido que aquí lo que es cierto es que hay unos límites planetarios, que es otra cosa que animo a la gente a leer de este tema, donde verdaderamente sabemos que en ciertos, por ejemplo, en fosfatos, en carbono, en biodiversidad, ¿no? Los síntomas son clarísimos, ¿no? Hay muchísimas alarmas rojas de que estamos en una situación verdaderamente muy complicada por un modelo económico, ¿no? Que efectivamente, como dice Jorge, yo creo que tenemos que replantear. Pero a mí me gusta pensar que efectivamente que más que ser constructivos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo creo que hablar, por ejemplo, de la economía del bienestar. ¿Cómo definimos el bienestar humano? ¿No? ¿Qué necesitamos como seres humanos, ¿no? Para tener una buena calidad de vida y efectivamente no volver a las cavernas, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay mucho que hacer y se está haciendo mucho trabajo que ahora podemos implementar. Y de hecho creo que ahora lo que estamos viendo de primera mano es ese cambio. O sea, ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos que hacer una transformación profunda del sistema energético. Tenemos que hablar de una transformación absolutamente profunda del sistema alimentario, de la movilidad, de cómo comemos, de cómo nos movemos, de cómo construimos. Pero yo lo que siempre me preocupa a veces cuando de alguna manera vengo hablando del informe del IPCC, que es como hablar del fin del mundo, yo creo que también es un informe donde también lo que decía Fernando es un vaso medio lleno. O sea, a ver, no quiero ser sobreoptimista, que también es un problema, porque creo que es muy serio, creo que tenemos que actuar ya. Y creo que ahí está la fuerza de nosotros como ciudadanos, de una democracia más deliberativa, donde cuestionemos las decisiones que se están tomando para exigir que esos cambios sean coherentes con que hay límites planetarios, porque si no los escenarios son verdaderamente preocupantes. Y yo creo que una cosa que no hemos hablado hoy, pero que a mí también me parece que está fundamental, y sí que ahí coincido totalmente con uno de los problemas inherentes del sistema capitalista, es un tema de distribución, de justicia. Claro, y la desigualdad muchas veces la vemos en conceptos como muy éticos o espirituales, cuando tiene una derivada práctica y una derivada de funcionamiento, de sostenibilidad. De eso hablaremos en otro capítulo. Por desgracia, y con todo el dolor de mi corazón, constatamos que el tiempo ha volado, lo cual por un lado es buena señal. A modo de un resumen un poco informal, hoy hemos hablado de cómo la democracia actual se apoya en un sistema económico muy incompatible con esa igualdad que ahora estábamos comentando, con una sostenibilidad, con un futuro a medio y largo plazo. Hemos hablado desde 13 medidas concretas que son bastante tremendas, pero que nos dan idea de la magnitud del cambio al que nos enfrentamos. Hemos hablado de uno de los organismos internacionales que le pone números y que resume el conocimiento científico, en el caso concreto del cambio climático, que es una de las principales amenazas, pues un poco a todo, ¿no? Al modelo de civilización. Hemos hablado de varias cosas, sobre todo del decrecimiento como una gran alternativa casi ineludible de la humanidad en estos momentos. Y eso, nos hemos acercado al final de un estupendo programa en el que tenemos que volver a agradecer a Elena López Gun y a Jorge Richman su presencia hoy aquí con nosotros. Desde luego, como has dicho, Elena, esto daría para hablar mucho más tiempo y nos encantaría que en un futuro pudiéramos desarrollarlo más. Así que muchísimas gracias a los dos y con esa esperanza os convocamos para un futuro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. En esta sección de La razón al arte, donde queremos asomarnos más allá de la razón y el conocimiento y el dato, contamos una vez más con Antonio Rodríguez Menéndez. Antonio escribe y dirige teatro y es profesor de escritura. Ha investigado nuestra manera de hablar.
para intentar precisamente con esa nueva manera de hablar o otra manera de hablar, cambiar nuestra manera de relacionarnos, de vincularnos, y nos puede ayudar en Ecocracia a encontrar maneras de ese cambio que nos puede parecer muy grande, ese cambio social que todos sabemos que es necesario y no sabemos por dónde empezar, y precisamente Antonio podría darnos alguna pincelada, porque el cambio podría empezar por cosas pequeñas y simbólicas. Antonio, ¿qué nos propones? Bueno, yo voy a hablar de mí. Yo hago teatro tosco. Peter Brook habla del teatro vacío. El teatro vacío es un espacio donde tú ves a alguien que se mueve y no hace falta ni texto ni nada. Alguien que se mueve y alguien que mira. Eso es el teatro vacío, es lo único que se necesita. Luego está el teatro tosco también, ¿no? Que es con lo que yo tengo a mano, con eso hago teatro. Entonces, fijaos, en Johannesburgo durante el apartheid, las personas que sufrían el apartheid no tenían que contar una historia y no podían contratar a un actor blanco, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Se ponían un poco de pasta blanca en la cara, hacían un gesto social y de pronto decían... Se quitaban la pasta y entonces se la ponían otra vez y con muy poco hacían un cambio. Y es que no necesitamos tantas cosas para hacer los cambios. Y es más, fijaos, hablo a mi madre, mi madre es muy religiosa, yo no lo soy, pero trato de explicarle las cosas desde su mundo, y le digo: mamá, ¿tú te das cuenta de que Jesucristo era bastante ecológico? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Mira, muy fácil. Él hablaba de, tú dices México, próximo. Él hablaba de amar al prójimo, es decir, al que estaba al lado. Entonces, si tú amas al que está al lado, el que está al lado ama al que está al lado y el otro al que está al lado, pues así sí nos podemos organizar bien. No está mal la cosa. Si yo compro en la tienda de al lado y no me tengo que ir, si yo hago lo que puedo aquí, si yo tiro mi basura, si hago pequeñas cosas, entonces no me tengo que responsabilizar de todo, que quizás sea una excusa para decir: es tanto, yo no puedo. No, esto sí puedo. La proximidad, ¿no? A veces en lo cotidiano tenemos mucho que podemos avanzar sin ver ese gran cambio a una escala que nos sobrecoge. Nada más que la manera de comunicarnos con otros, la manera de hacer nuestra comida, de ver qué tengo en la nevera antes de comprar una cosa nueva. Pequeñas cosas, no hace falta el decrecimiento como tal. Yo, ¿cómo me hago responsable de algo de tan un cambio, grande? claro, ecosocial. Yo me hago responsable de de relacionarme con el que está próximo a mí, con la persona que está próxima a mí. Claro, lo que está cerca tuyo, lo que está a tu alcance. Exactamente. Ese sería el primer paso, sin duda. Es una actitud. Y yo creo que esa actitud puede tener mucho de contagio en lo positivo, ¿no? Porque me vinculo. Caray, con poco esfuerzo y con mucha animosidad logras algo que te hace sentir bien y que te conecta con los demás, ¿no? Ojo, y es la suma de pequeñas cosas, que eso es la democracia, la suma de pequeños votos. Qué interesante. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio, una vez más a vosotros, por asomarnos a cosas diferentes. Mucho ánimo. Por ello, gracias. Gracias. Y para terminar, os voy a compartir una reflexión que me ha enviado mi amiga Mariola Alcina, que es guionista y realizadora de cine y está muy interesada en temas de ecologismo social y feminismo. Creo que es una reflexión muy interesante. Hola Ángel, oye, ya que me contaste que ibais a hablar de desarrollo sostenible y de crecimiento, me ha venido a la cabeza una película que viene que ni pintada para esto. Seguro que la has visto, pero bueno, por si acaso. Es Alcarrás, es el segundo largometraje de Carla Simón, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y además estuvo nominada a Mejor Película en los Goya de 2023, o sea, casi nada. ¿Te suena, no? Que una familia catalana de campesinos se enfrenta a su último año de cosecha por la llegada de la industria fotovoltaica. Bueno, pues volviéndola a ver, me he dado cuenta de que Carla Simón, maravillosa cineasta, usa las placas solares como el símbolo por antonomasia del desarrollo sostenible y lo contrapone a la cultura campesina. Sin ánimo de hacerte spoiler, pero bueno, ya sabes que Carla no hace retratos edulcorados. En Alcarrás, la energía verde, con muchas comillas, acaba barriendo sin miramientos a una familia de agricultores que cultiva melocotones.
Y me parece una muy buena película para entender las repercusiones de la transformación del suelo rural en pro del desarrollo sostenible, también con muchas comillas. Y por eso te la quería recomendar, para que me des tu opinión. A mí, la verdad es que Alcarràs me ha hecho reflexionar sobre el origen de las cosas, de dónde vienen nuestros alimentos y ahora también de dónde viene la energía que consumimos. Bueno, ya sabes que a mí me flipa cómo el cine es capaz de presentarnos nuestra imagen reflejadita en un espejo. Y tío, es que Alcarràs es la ficción de lo que nos está ocurriendo. Antes se decía que el campo era la despensa de las ciudades, pues bueno, ahora lo rural también es nuestra central energética. Bueno, y por cierto, que no sé si te enteraste, que a Carla Simón le acaban de conceder el Premio Nacional de Cine 2023, o sea que habrá que seguirla de cerca. Bueno, ya te seguiré contando porque ahora estoy empezando una serie que tiene pintaza. Así que nada, venga, chao. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este nuevo episodio de Ecocracia. Esperemos que os haya gustado y que dé pie para muchos más. Gracias.